Café con sabor amargo. Nadie cree en los políticos. Así es. Señores, gracias por estar con nosotros como cada jueves en un programa de Café con sabor amargo con el ingeniero David Alpizar Carrillo. Ingeniero, muy buenos días. Ingeniero, 3 días prácticamente, viernes, sábado y domingo, para definir lo que es la elección más importante y más grande de México, José Amado. Y la moneda está al aire, ingeniero. Es AMLO contra el mundo. ¿Es AMLO seguir con su cuarto de formación o realmente ponerle un alto, ingeniero? Y platicamos de que usted tú tienes, ingeniero, tus pronósticos, ahora sí, a ver qué va a pasar, si latinas o no latinas. Así que, a ver, platicamos, ¿cómo está eso? Bueno, antes que nada, pues muy buenos días a todos, especialmente a aquellos que semana a semana nos brindan un poquito de su tiempo para vernos y escucharnos, ¿no? Y sí, pues bien dices tú, ya prácticamente faltan 2, 3 días para el día el día de la elección, y pues todos los partidos, los candidatos se reportan listos y todo, cada uno con sus estructuras. Ahí vemos algunas cosas raras de último momento que vamos a comentar más adelante, pero bueno, yo digo que pues todo el que se precia de alguna manera de hacer análisis político, pues cuando llegan las elecciones hay que atreverse a dar pronósticos. Y pues los pronósticos hay que aclarar también que no es lo que yo quiera, o sea, no voy a dar un pronóstico en base a lo que a mí me gustaría que fuera, sino es un pronóstico que yo lo baso en la información que he podido recolectar a través de los diferentes medios, a través de las diferentes plataformas, de las redes sociales, el Twitter, el Facebook, bueno, el YouTube, todo. Y pues realmente, ¿en qué nos basamos, no? Pues sobre todo que nosotros no vivimos en muchos, o sea, nosotros vivimos en Mérida y estamos siendo bombardeados con información de lo que sucede en muchos otros estados de la República, en la capital, en los estados del norte, los estados del oriente, del sur, bueno, en todo eso. Entonces, pues yo creo que uno se tiene que basar en la información que ve y en aquella que cree que es más seria, aquella que de alguna manera pues tiene visos de seriedad, ¿no? De que no está intencionada como tantas encuestas que pues prácticamente se ve que están eh, pues pagadas, digo, de alguna manera contratadas las encuestadoras para poner como punteros a candidatos que pues tal vez solo ellos mismos se creen esas encuestas. Entonces hay que buscar lo que yo creo que son las encuestas serias para de alguna manera decir, bueno, creo que esta refleja un posible escenario el cual podríamos ver, ¿no? Y entonces, pues si te parece, Gerardo, pues vamos a empezar con lo nacional, el gran tema, ¿no? La Cámara de Diputados. Pues ya tú lo acabas de decir y efectivamente vamos a votar prácticamente por lo que se ha convertido en un referéndum contra o a favor de la 4T y del presidente López Obrador. Y ha estado muy claro porque los partidos simplemente solo han hecho esas propuestas, o a favor o en contra. O sea, la oposición se aferró a frenemos una dictadura y el oficialismo se aferró a démosle continuidad al proyecto del presidente, ¿no? Entonces, pues básicamente es las únicas propuestas que la gente puede hoy usar para de alguna manera definir su voto. Entonces, te repito, hay miles de encuestas y todo. Ahora, la que yo encontré
a mi gusto, que creo que plantea un escenario posible o de los más posibles, es la que publicó Bloomberg. Y tomé la publicación de Bloomberg, inclusive de su versión en inglés, porque es la que circula en los países de habla inglesa, como Estados Unidos, Inglaterra y demás, porque bueno, curiosamente Bloomberg está asociado con el financiero en nuestro país, pero lo que plantea Bloomberg en su edición internacional es totalmente diferente a lo que el financiero está pronosticando, ¿no? Entonces, pues bueno, yo me voy con Bloomberg, que para esta encuesta usó lo que la encuestadora Parametría es lo que ha encontrado, y que además está respaldado también por el periódico español El País. O sea, estoy tomando dos medios extranjeros que están informando de la situación de México hacia el exterior y que pues seguramente pues no están tratando de influir en los resultados de la elección, sino que simplemente están presentando lo que ellos creen que pudiera ser el escenario más posible, ¿no? Entonces, pues según lo que Bloomberg nos dice, Morena va a tener aproximadamente un 47% de la Cámara. Recordemos que las encuestas siempre hay que darle un margen de error de más o menos un porcentaje, o sea, no dice exactamente el margen de error, pero podemos pensar que hay un margen de error de un 3-4%, o sea que al decir 47, vamos a pensar que puede ir desde los 44 hasta los 50, ¿no? Pero bueno, se estima 47. Y en general, pues una vez sumados los partidos afines al proyecto del presidente, pues calculan ellos que pudieran llegar a tener hasta 315 diputados, lo cual les daría la mayoría simple absoluta o la mayoría absoluta, como le llaman, y se quedarían aproximadamente a 19 escaños de la mayoría calificada. Yo creo, bueno, que este escenario, a mi juicio, es el más posible y en cierta forma me parece que es pues razonablemente sano que que el partido o los partidos que apoyan al presidente no logren la mayoría calificada, puesto que cualquier cambio a la Constitución pues tendrían que buscar una negociación con la oposición, ¿no? O sea, que a pesar de que se pudiera tomar como una victoria aplastante de Morena y sus aliados, no estarían logrando el objetivo final que ellos hubiesen querido, que era el de tener la mayoría calificada para poder entonces... ¿Cómo actualmente está? No. De hecho, Morena, según los datos que chequé, no logró tampoco la mayoría calificada en estas. Al menos no pudieron hacer cambios. No, pero además, digo, lo que voy, como está, porque realmente ahora con lo como está, actualmente Morena logra con sus aliados tener la mayoría calificada. A eso me refiero, y ha sido aplastante, ¿no? A eso me refiero. No, por eso todas las modificaciones de ley que han hecho se han aceptado. Recordemos que la mayoría absoluta o mayoría simple le da al Congreso o sea, le da a los partidos dominantes en el Congreso la oportunidad de modificar leyes, y la mayoría calificada pues ya les da la oportunidad de modificar la Constitución. Y según entiendo que en esos 3 años no hubo modificaciones a la Constitución, sí hubo intentos de modificaciones a determinadas leyes que luego pues se han atorado en los tribunales. Pero yo creo que tampoco chequé ese dato, pero yo saldría que tampoco tuvo Morena y sus aliados la mayoría calificada necesaria para hacer cambios en la Constitución, porque ante el escenario que se está viendo ahorita, tal vez se hubiesen apurado por hacer esos cambios ahorita si es que la tuvieran, pero eso me indica que tampoco la tienen, o al menos no la tienen totalmente segura, ¿no? O sea, no ha habido cambios a la Constitución en estos 3 años, sí han habido cambios de leyes primarias y secundarias,
pero ninguna ha prosperado de manera inmediata, porque, pues, como digo, la mayor parte se ha atorado en los tribunales, ¿no? Pero bueno, a lo que voy es que pareciera ser que se reafirma el dominio de la 4T, pero no logra la mayoría calificada que le permitiría. Y por eso, y con eso, pues se borran muchas especulaciones, o se borrarían muchas especulaciones, por ejemplo, de que se pudiera cambiar la Constitución para cambiar el periodo presidencial. O sea, que eso ya prácticamente dejaría sin efecto la posibilidad de una reelección, de que el presidente pudiera cambiar la Constitución para que pudiera reelegirse, a menos que los partidos contrapesos se sumaran a esa propuesta. Oye, pero de verdad, así honestamente, son 2 años, 3 años ya de llegada de AMLO. Hemos visto precisamente cómo, de verdad, cómo actuó esta Cámara con la barredora morenista, en el cual han aprobado, peor que cualquier priista en épocas priistas, todo lo que el presidente dice sin cambiar ningún punto, ninguna coma. AMLO ha hecho lo que ha querido, desaparece fideicomisos, desapareces todo lo que quieras, y tienes a puro borrego, de verdad, puro borrego, que simplemente son los más analfabetas que se tienen allá, para poder simplemente hacer lo que su amo y señor diga. Si es así, qué lástima por México, de verdad, lo digo honestamente, que no hay diputados, y que ves el perfil de los candidatos de Morena, del PES, de Esfuerzo por México, de Movimiento Ciudadano, y son la misma, ingeniero, la basura más grande que se pueda recoger, pero eso sí, le puede servir a su señor amo. Y de verdad, México no se merece eso, de ver, así que, de verdad. Bueno, no olvidemos que en el 2018, y lo hemos platicado en ocasiones anteriores, Morena ganaba con cualquiera, ¿no? Hasta con, una vez hicimos esta analogía, vamos, y llegaban a un pueblo y decían, ¿quién es la más popular? Pues Doña Chole. ¿Y quién es Doña Chole? Pues es la proxeneta del pueblo. Ah, pues póngala a ella. Y ganaban. Y pues yo tenía la expectativa de que en esta ocasión, pues Morena buscara una mejoría en la calidad de la gente que presentó, pero efectivamente yo creo que tienes razón, no vimos ese cambio hacia un escenario de mayores alcances o de mejores alcances en Morena. Pero pues también tenemos que reconocer que los otros partidos tampoco presentaron nada nuevo. O sea, y entonces, pues básicamente la gente vuelve a tener las mismas dos opciones. O sea, no surgieron nuevas opciones. La oposición en estos 3 años no fue capaz de reinventarse, no fue capaz de hacer replanteamientos. Y como te digo, pues hoy solamente dicen hay que frenar la dictadura. Pareciera ser que es su único argumento, ¿no? Cuando pues realmente, pues no sé, yo decía, por ejemplo, el PRI se pudo haber reinventado. Si yo hubiese sido el dirigente del PRI, por principio le hubiese cambiado las siglas, le hubiese quitado los colores de la bandera, le hubiese vuelto un partido más ciudadano. Bueno, o sea, muchas cosas pudieron haber hecho la oposición y tampoco la hicieron. Y entonces, pues hoy vuelve Morena a postular a Doña Chole, y pues Doña Chole tiene grandes posibilidades de volver a ganar, con lo cual pues vamos a tener un Congreso de baja calidad, de poca capacidad de análisis y de muchos levantadedos. O sea, oye, pero además, fíjate, y mira, yo siempre dimos, y lo dijimos a través de las mañaneras, si alguien es campañero y hábil, y lo dijimos muchas veces, es López Obrador, que todas las mañanas daba línea. No importa que este gobierno sea el gobierno de peores resultados de la historia, donde la corrupción, de veras, donde mires a ver, está el hermano, está Barlet, está Heredia, todos, está la línea 12 del metro, está Marcelo Ebrard, la Sheinbaum,
híjoles, es de lo peor que pudo ir del PRI a Morena. Sin embargo, lo tuviste algo interesante, nunca la oposición reaccionó. ¿Por qué? Porque le decían, es que ustedes robaron más, el PRIAN robó más, y fue el discurso de AMLO y el discurso de sobajarlos y demostrarles, decirles, ustedes son ladrones, yo soy limpio, pero además, miren cuánto dinero estoy dando para toda la gente, para que voten por mí. Fue una estrategia muy hábil, hay que reconocerlo de AMLO, por eso es importante que la gente salga a votar, ingeniero. Sí, no, bueno, digo, siempre ha sido importante que la gente salga a votar y lo hemos dicho. La primera fuerza política en el 2018 fue el abstencionismo y pues no sé si eso se va a poder mejorar. Recordemos que siempre en las famosas intermedias vota menos gente porque hay menos interés y sobre todo con las condiciones de pandemia. Si la vez pasada tuvimos creo que un 38% de abstencionismo, pues no creo que pudiéramos mejorar, aunque pues digo, ambas partes han estado haciendo un esfuerzo por captar a esos que normalmente nulifican su voto, pero con las propuestas que han hecho tanto tiros como troyanos, no veo yo verdaderamente un ánimo para que esos indecisos hoy digan, ahora sí necesito ejercer mi voto para que las cosas cambien, ¿no? Entonces... Oye, que es que no ha habido ninguna propuesta ahí, que lo único sí, que hemos visto es TikTok bailando, o sea, dices, no ha habido nadie, ninguna propuesta de nadie, ingeniero. O sea, sí, no. Como te digo, en el plano federal todo ha sido, por un lado, detengamos la dictadura y por el otro lado, continuemos con nuestro proyecto de cambio, si es que se le puede llamar cambio, ¿no? Entonces, bueno, allá es donde la gente, pues no se le dio mucho donde escoger y pues prácticamente pues tienen las mismas opciones que tenían en el 2018. Y yo creo que esa es la razón por la cual pues no se espera un cambio drástico en las tendencias. Pero vuelvo a decirte, no es lo que yo quiero, es lo que yo veo de acuerdo a los números que estoy analizando, ¿verdad? Bueno, pero ya veremos el lunes qué resulta, ¿no? Si te parece, pasamos rápidamente a las gobernaturas para terminar ya con lo nacional. Sí, pues está interesante, ¿eh? Que 15 de 15 iba a ganar Morena. Era lo que se decía, híjoles, no, pero está tan durísimo que qué bárbaro, no, van a barrer con todo. Y de pronto dije, como tú decías, por era Chole, que estaba ligada a la mafia, al narco, al robo, como que ya la gente dio a Chole de Morena, que a esa Chole no la quieren. Y eso ha hecho que estas gobernaturas estén ahorita realmente disputadas, Guillermo. Bueno, a nivel local o regional, las cosas cambian porque cada estado tiene sus características muy especiales. Y sí se esperaba al principio que Morena podía arrasar por lo menos en 14 de las 15 gobernaturas. Hoy, pues, ha bajado ese pronóstico. Muchos estados ahorita están con empates técnicos casi, o sea, con situaciones que no se van a definir sino hasta el día de la elección. Sin embargo, aquí tomando lo que Oráculos, que es otra encuestadora que usa todas las otras encuestadoras, hace una serie de promedios ponderados y una serie de regresiones estadísticas, pues está dando que Morena pues va a la cabeza en 9 estados, de los cuales tiene aparentemente 4 seguros, que son Baja California Norte, Colima, Nayarit y Sinaloa. Y pues está peleando duramente con la alianza, que eso es en Guerrero, Michoacán, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas. Por su parte, el PAN va a la cabeza en 4, que son Baja California Sur, Chihuahua, Querétaro y San Luis Potosí, de las cuales seguro tiene Querétaro. Por el otro lado, Movimiento Ciudadano, aparentemente en esta misma encuesta de Oráculos, que se llama Polls de Polls, o sea, encuesta de encuestas,
pues Movimiento Ciudadano va a la cabeza en Nuevo León y en Campeche. Y ahí pues lo que tenemos que estar muy pendiente nosotros es eso, ¿no? De que Campeche es nuestro vecino más cercano o uno de los vecinos más cercanos y lo que sucede en Campeche pudiera tener cierta repercusión en los procesos que viviremos los yucatecos en el 2024, ¿no? Entonces, el Campeche está muy dura la cosa, sí va a la cabeza Movimiento Ciudadano, pero prácticamente dan un empate técnico entre tres, porque por igual está Morena y por igual está la alianza PAN-PRI, ¿verdad? Entonces, al final de cuentas, digo, aunque fueran 5 las que ganara Morena, Morena va a ser el gran ganador porque hoy solo tiene 1, ¿verdad? El PAN, pues más o menos va a mantener su dominio en las regiones que normalmente domina. La gran sorpresa sería Movimiento Ciudadano, sobre todo no por Campeche, sino por Nuevo León. O sea, ganar Nuevo León para Movimiento Ciudadano es como sacarse el premio mayor, porque ya dominando Nuevo León y teniendo Jalisco, pues Movimiento Ciudadano se convierte en un jugador muy importante a nivel nacional. Pero bueno, vamos a ver qué sucede, ¿no? O sea, ahora, el gran perdedor se llama PRI. ¿Por qué? Porque de 11 que tenía, se va a quedar, si acaso, con 1 y 2 y en alianza. O sea, el PRI por sí solo no va a poder ganar ninguna. Entonces, pues el gran perdedor es el PRI. Por eso yo decía que el PRI perdió una oportunidad preciosa de reinventarse. El PRI tuvo que haber hecho cambios de fondo para poder seguir compitiendo, pero se aferraron a su, vamos a decir, a su historia, a su tradición, a lo que ellos consideran su voto duro, a lo que pues lo que vemos que de duro ya no tiene nada, ¿no? Y está más erosionado que nunca. Y por el otro lado, pues el PAN, que pues, vamos, pareciera ser que el PAN un favor le está haciendo al PRI al aceptar aliarse con ellos en algunos casos. Y pues suman fuerzas en donde el objetivo pues prácticamente es que Morena no avance, ¿no? Pero bueno, como te repito, son estados que cada uno tiene un peso específico en el escenario nacional y en los escenarios locales, y para nosotros pues yo diría que lo más importante es que estemos muy pendientes de qué va a pasar en Campeche, porque sí, como tú decías, realmente incluso platicando con amigos campechanos, ves realmente cómo Laida, que era la favorita, de pronto cayó y se fue, y ves cómo Cristian, de la alianza PRI-PAN, que nadie daba a uno, empezó a levantar. Y Eliseo, el exalcalde campechano, decía, ahí se va ese loquito. Y de pronto, ese loquito empezó a agarrar la simpatía de los campechanos y está bien posicionado ahorita. ¿Sí? Y allá fue el error, sí, ya dicen, fue el mismo error del PAN que pateara a Cristian, al alcalde, y se fue por la libre. Entonces está interesante. Sí, en Campeche sucedieron cosas muy extrañas, o sea, verdaderamente. Que el PAN no haya postulado a quien les había dado la alcaldía y no sé por qué, pues prefirieron aliarse con el PRI y poner a un tercero y no irse con Eliseo, que era su carta, pues era su carta más fuerte. Vamos a decir, era el obligado, ¿no? O sea, era su carta que la tenía a la mano, vamos, o sea, y no sé por qué decidieron no apoyarlo. Entonces, te repito, Campeche se ha vuelto una caja de sorpresas, ¿no? Por el otro lado, Laida, que llegó como la gran favorita, aparentemente se rodeó de gente no muy bien vista en Campeche, gente que pues recordaban los viejos tiempos del PRI cuando fue gobernador el papá de Laida, vamos a decir, gente de otras épocas,
y que eso aparentemente pues la hizo caer de las preferencias. Pero pues lo más interesante, bueno, y el caso pues de este otro Cristian, que pues siendo sobrino de Alejandro Moreno, pues le inyectaron pues cantidades bárbaras de dinero a la campaña, ¿no? Entonces, allá es donde el PRI pues le apostó todas sus canicas a la gubernatura de Campeche, y con cierta lógica, porque bueno, siendo el presidente del PRI campechano, pues estaría terrible que no pudiera sostener ni siquiera su propio estado, ¿no? Entonces, ahí es donde hay una serie de lecturas que pues, como te repito, algunas claras y otras no muy claras, pero al final de cuentas, repito que creo que los yucatecos tenemos que estar muy pendientes de qué va a suceder en Campeche, porque Oye, sin embargo, fíjate, y acá en Yucatán, lo interesante es que realmente las condiciones están dadas. Hemos visto unas campañas, Guerrero, muy especiales. El PAN repite Mérida, de plano, o sea, no hay por dónde. Las malas decisiones que tuvo el PRI de tener 5 candidatos, dividir en 5 candidatos a los priistas, o a 6, porque también ya la de Verde se anexó. Entonces, que eso no fue una estrategia del PRI. Vimos a un PRI completo, tú decías un PRI dividido completamente, ¿no? Y con un mal candidato. No, o sea, el PRI fue blanco de muchos ataques por todos lados, ¿no? O sea, prácticamente, pues el primer ataque directo al corazón, pues fue el que hizo Ivonne Ortega, saliéndose del PRI y llevándose a mucha gente, ¿no? Entonces, el hecho de que luego se hayan disgregado hacia otros partidos y demás, pues básicamente ya solo sirvieron para debilitar más al PRI, o sea, el PRI está muy debilitado. Yo pensaba tocar de último la alcaldía de Mérida, pero si tú quieres, pues podemos empezar por allá. Es obvio que el puntero es Renán Barrera, el PAN nuevamente tiene las mayores posibilidades de retener Mérida. Sin embargo, si nos vamos a las posibilidades, yo diría un 90-10. O sea, 90% de que repite el PAN y 10% de que se pudiera dar una sorpresa. Y hablando de sorpresas, yo diría que realmente el único que la pudiera dar, y fíjate lo que voy a decir ahorita, por razones muy extrañas, pudiera llegar Jorge Carlos Ramírez a la alcaldía de Mérida. O sea, allá que cada quien interpreta a lo que yo me refiero con razones muy extrañas, ¿no? Porque eso lo vamos a platicar la próxima semana, si es que resulta que ese 10% le alcanzó a Jorge Carlos Ramírez para llegar a la alcaldía, ¿no? O sea, oye, ¿quieres dar a entender que con su video, por ese famoso video del gordito Marín, ese 10%, solo por eso tienes el 10%, ¿no? Fue un exitazo. Fue un exitazo ese gordito Marín. No, mira, me estás obligando para no a decir decir cosas que no quería yo decir. Pero bueno, te voy a decir cuáles son las cosas muy extrañas. No olvidemos que Mauricio Vila gobernó junto con Jorge Carlos Ramírez sus 3 primeros años. O sea, Jorge Carlos Ramírez le allanó el camino a Mauricio Vila en muchas cosas en el Congreso porque el PAN no tenía la mayoría. Entonces, pues hay deudas que pagar por allá. O sea que por eso diría yo que son cosas extrañas, pero en política sucede. Y ahora que dices eso, y que de cómo se llama, del Congreso, vamos a tener nuevamente 25 petrolinos. Pues mira, no sé si 25, pero por lo menos 15. O sea, ahora sí que el gobernador Mauricio Vila logró su objetivo. Va a tener la mayoría panista, no de otros partidos que luego se suman, a veces sí y a veces no. O sea, yo creo que la gran pregunta es si el PAN va a tener de 12 a 15 diputados, y los otros 10 pues van a ser puros plurinominales, pues habrán 1 o 2 por cada otro de los partidos, ¿no? Entonces va a ser el PAN
y una mezcla de chile de dulce y de manteca, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa con eso? El PAN muy probablemente va a asegurar las dos comisiones más importantes del Congreso, que es la Comisión de Presupuesto y la Comisión de Vigilancia del Gasto. Entonces, pues prácticamente yo creo que pues ahora sí que el gobernador no va a depender ya ni de ningún otro partido, ya no va a necesitar que lo apoye una fracción del PRI o como antes tuvieron a las dos diputadas de Movimiento Ciudadano que estaban a su disposición todo el tiempo, pero que todavía así no les alcanzaba. Y es ahí donde tenían que recurrir a la fracción ramirista del PRI. Y es de allá donde yo especulo que probablemente haya compromisos que pagar, pero bueno, es la parte que no sé. Pero bueno, el Congreso, a mi pronóstico, repito, no es lo que a mí me gustaría, es lo que yo veo que creo que va a pasar. El PAN va a tener una avasalladora mayoría en el Congreso del Estado y el gobernador va a tener carta blanca para hacer y deshacer los próximos 3 años. Y si te parece, pues bueno, terminamos con las candidaturas federales. Así es. Las 5 diputaciones federales. Curiosamente, para esta última, me metí encontré en el internet estas recomendaciones que está haciendo el Sí por México, de lo que le llaman el voto útil, ¿no? De decir, ¿sabes qué? Con tal de frenar a Morena, te vamos a decir quién está mejor posicionado, si PAN y PRI o cualquier otro, para que votes por ese y no votes por Morena. Ahora, me llama mucho la atención y es ahí donde digo que el PAN tiene pisado al PRI, porque curiosamente las 5 diputaciones, el voto útil se lo dan al PAN y yo no creo que sea tan así. O sea, yo veo que el PRI tiene muy buenas posibilidades en el primer distrito, salvo que Liborio se cargue de borrarlo. Sí, bueno, Liborio sí ha sido campaña, guerrillero allá. Sí, no. No ha dejado de campaña, ¿sí? De hecho, pues prácticamente Liborio sigue siendo el candidato extraoficial. O sea, la gente no va a votar por este otro que pusieron, que no, la verdad no sé ni cómo se llama. Ni cómo se llama, nadie sabe cómo se llama. Sino que si gana el PAN es porque la gente votó por Liborio. O sea, prácticamente. Ahora, el segundo distrito se lo dan al PAN y yo tengo mis serias dudas. La verdad, no creo que el segundo distrito lo tenga el PAN así como dicen, amarrado, ¿no? O sea, está por verse. Y me brinco al quinto, en donde nuevamente le dan la ventaja al PAN, pero yo creo que el PRI tiene también mucho que ver en esos distritos. Okay. Y en el primero, bueno, se me faltó que el primero, pues el que quedó vivo, vamos, de aquella limpia, pues el único fue Sansón, o sea que es el que yo veo que tiene posibilidades. O sea que en el primero, segundo y quinto, aunque le dan la ventaja al PAN, yo creo que están menospreciando al PRI en territorios que normalmente han sido dominados por el PRI. Ahora, como el PRI va de bajada, pues sí, pues se pudiera esperar que no puedan retener esos distritos, ¿no? Y nos vamos últimamente a los 2 de Mérida, que son el 3 y el 4, en donde han sucedido cosas muy extrañas. En el 4, curiosamente, en la misma plataforma, le dan a Cecilia Patrón la ventaja. Pero curiosamente, esta muchacha Giovanna Campos de Morena no está muy lejos. ¿Cómo? No, y en la misma plataforma. O sea, pero Giovanna, ¿quién la conoce, Inge? No lo sé, pero te digo, la misma plataforma hecha por el Sí por México la coloca bastante cerca porcentualmente de Cecilia Patrón y mandan a Gabriela Cejudo a un tercer lugar con creo que menos del 10%. O sea, le dan a Cecilia Patrón casi el 50%
pero esta Giovanna tiene como el 37, 38 y mandan a Gaby Cejudo. Cecilia tiene casi el 50 según esta. Y te estoy hablando de lo que o sea, es información que está manejando propiamente esa coalición PRI, PAN, PRD, ¿verdad? Inclusive te mandé la fotografía ya. O sea, los 5 distritos los dan al PAN, pero yo no los veo totalmente así como que digamos que los tiene el PAN seguros, ¿no? O sea, y eso es la información que pues es la que está disponible. O sea que en muchos de esos distritos yo creo que la moneda está todavía en el aire, ¿no? Y no digamos el tercer distrito, en donde, bueno, es ahí donde hemos visto de todo. Pues, o sea, el tercer distrito ha sido el circo de 3 pistas, pero a todo su esplendor, ¿no? O sea, por un lado, el dinero de Pablo Gamboa, sus contactos en México, encuestas a nivel nacional, inclusive creo que del Financiero, que lo ponen como el más viable para ganar. Y sin embargo, bueno, te digo que el Sí por México da a Rommel Pacheco como el puntero. Y pues también Morena tiene allá, son los campeones, y como dice el dicho, con el campeón hasta que pierda, ¿no? Entonces, no descarto que Morena pudiera dar una sorpresa si es que logran de alguna manera recuperar ese voto que los llevó a dominar ese distrito en la elección pasada. Es una pena. A mí, fíjate que en el tercer distrito, el PT jugó una de sus mejores cartas que Morena despreció, que es Javier Pérez, que es una persona que yo conozco y que pues ojalá y le da, porque de todos, yo si me dan a escoger, me voy por Javier, que es el más capaz y el más preparado. Pero bueno, a lo mejor el partido que lo apoyó no pinta tanto. Pero yo digo que las 5 candidaturas de las diputaciones están en el aire. O sea, unas entre PAN y PRI, otras entre más jugadores, y la gran decepción acá sí se llama Morena. O sea, ¿por qué? Porque no pudo y no supo encontrar candidatos para buscar un mejor posicionamiento en Yucatán. O sea, sus 5, bueno, por principio le tuvo que dar al verde el 2 y el 5, en donde pusieron a 2 personas que mucha gente cataloga de impresentables, o sea, con historiales. Sí, la reina del sur, allá con Carmen Navarrete, y en el 2, wow, a otro impresentable acusado de fraude de terrenos. Y de hecho, no sé, ayer vi una noticia que no sé si es cierta, que inclusive renunció de último momento a la candidatura, pero no sé si sea, no. o que Morena se la había retirado, no sé, la verdad, cosas raras, pero pues yo ni he oído que se le mencione haciendo campaña o... No, nada. No, o sea, son de esos candidatos que se inscribieron para quedarse con el dinero de la campaña, o sea, prácticamente. O sea, creo que ni campaña hicieron, ¿no? Entonces, pues bueno, repito que veo que el gran perdedor a nivel federal en Yucatán es Morena. A nivel de alcaldías, pues sí, Morena yo creo que va a avanzar, pero en alcaldías pequeñas. No va a lograr posicionarse en las alcaldías importantes, las cuales pues seguirán normalmente en manos del PRI o el PAN. O sea, inclusive Valladolid, que era la alcaldía más importante que tenía Morena, según entiendo, pues hay altas probabilidades de que no la pueda conservar, ¿no? Así es. Entonces, que el PAN gane ya. O sea, a nivel de alcaldías, sí va a avanzar Morena en número, más no en calidad, vamos. O sea, va a avanzar en número, pues porque, pues básicamente, creo que hoy tiene 3
Entonces, pues con que gane 4 ya avanzó, ¿no? Pero pudo haber avanzado muchísimo más si no hubiesen metido toda esa mano negra en la selección de candidatos. Y cosa curiosa que la verdad yo nunca voy a poder entender, porque era muy común en el PRI escoger no al mejor posicionado, sino al que quisiera fulano o mengano, ¿no? Entonces, eh, sin importar si tenía verdaderas posibilidades de ganar o no. O sea, primero escogían al candidato y luego decían, lo vamos a hacer ganar. Así es. No era decir, vamos a escoger al mejor posicionado, porque eso ya nos da la ventaja para ganar, ¿no? Entonces, Morena se comportó al más puro y estilo priista en la selección de sus candidatos, y por eso yo creo que perdió grandes posibilidades. Yo creo que en Mérida Verónica Camino no le va a alcanzar, apenas tal vez le alcance para ser el tercer lugar, si no es que cae hasta el cuarto, porque finalmente los morenistas molestos que dejaron Morena por la imposición de Verónica, al final resultaron un peso relativamente importante que al no contar con ese apoyo, yo creo que golpeó tremendamente las posibilidades de Morena y pues de la que resultó finalmente la candidata que fue Verónica Camino, ¿no? Entonces, ese es el pronóstico de David Alpizar, visto desde una óptica que yo creo que es la más realista. Te repito, no es lo que yo quisiera, es lo que yo creo que va a pasar. Y yo creo que, pues como dije, pues todo el que se trata o se precia de tratar de darse como analista político, pues tiene la obligación de hacer estas lecturas y luego veremos la próxima semana qué tanto le pegué y qué tanto no le pegué, ¿no? Entonces, pero bueno, repito una vez más, no son mis preferencias, es lo que yo creo que va a pasar basado en la información que he podido analizar hasta el momento. Pero bueno, la última palabra la tiene el ciudadano. El ciudadano es el que con su voto puede cambiar todas estas tendencias. Y pues la información que nosotros damos es para que la gente diga, bueno, le creo, no le creo, y en base a que si le creo, pues ya sé por quién debo votar o por quién no debo votar, y pues si no le creo y yo ya decidí por quién votar, también están en su total derecho de hacerlo, ¿no? O sea, finalmente nuestra opinión no va enfocada en favorecer a unos o a otros, sino simplemente va en hacer una lectura de lo que son las posibilidades de acuerdo a la información que circula y a la información que yo en lo personal considero más exacta, más fidedigna y con mejores probabilidades de volverse ciertas. Pero repito, pues ingeniero, la gente... de veras, pues gracias, ingeniero. Ya la gente tiene la última palabra en 3 días, ingeniero. Nos vemos la próxima semana a ver si los pronósticos de ingenieros se cumplieron o no. Gracias. Nada más una última cosa, Gerardo, así rapidito. No sé, un tremendo tache a las autoridades, no sé si a las electorales o a las autoridades civiles del Estado, por la grandísima irresponsabilidad que se ha visto en los famosos cierres de campaña de todos los partidos. O sea, aquí no me voy a poner a decir quién sí, quién no, y no nos asustemos si ahorita que hay un repunte de coronavirus, dentro de 15 días vemos datos del doble y que nos regresen a situaciones que se pensaban ya superadas. Lamentablemente, ese pudiera ser el mayor costo de estas elecciones para el estado de Yucatán. La irresponsabilidad a la hora de cuidar a la gente y que todo y que siempre la política por delante, inclusive por delante de la salud y del bienestar de la gente. Qué pena, una lástima, es una lástima y yo diría casi una vergüenza lo que hemos visto en los últimos días. Pero bueno, la gente nuevamente con su voto puede corregir estas cosas. Ingeniero, gracias y hasta la próxima. Gracias a todos los que hicieron el favor de ver. A Maru Eugenia, gracias Maru, te lo agradecemos mucho que siempre estás
con nosotros y a toda la gente que nos hace el favor de enviar información. Se lo agradecemos muchos y salgan a votar. Es muy importante. Nos vemos hasta la próxima. Así es, hasta la próxima. Ya veremos si le pegamos al gordo o no le pegamos al gordo. ¿Gordito, Marín? Bueno. No me digas. Café con sabor amargo.